Entonces estamos en la parte del Nuevo Testamento, en lo que respecta a la iglesia. Vamos por el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Acuérdense que los evangelios son sinópticos, entonces por eso vamos a ver muchas partes muy parecidas, porque son perspectivas diferentes. En este caso, Juan Marcos, que fue uno de los discípulos, bueno, uno de los creyentes que estuvo acompañando a Pablo, a Bernabé en su momento, y después estuvo acompañando a Pedro. A él sí le atribuye este libro, este evangelio de Marcos. Entonces, podemos ver que guarda bastante similitud con los otros evangelios. Eh, por ejemplo, este Mateo capítulo 28, versículo 19 que acabamos de leer, efectivamente es sumamente parecido a este, ¿verdad? Tiene el mismo sentido, que es la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Eso es algo que nos ha mandado el Señor, que debemos de hacer, que es el evangelio, la evangelización, y a toda criatura, y se refiere a todas las personas, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos quiénes son salvos o quiénes van a ser salvos. Dios sí lo sabe, pero nosotros no. Entonces por eso nos ha mandado, y hay personas que pueden pensar, ¿verdad? Cuando uno piensa en la predestinación, de que entonces qué sentido tiene evangelizar si Dios sabe quiénes serán salvos, si Dios lo ha determinado. Pues precisamente porque Dios nos manda a hacer eso, nos manda que nosotros evangelicemos y ellos puedan conocer la verdad. Entonces, si Dios lo manda, debemos de hacerlo. Él lo puede hacer fácilmente con cualquier persona, pero nos ha delegado esa tarea a nosotros, a su iglesia, para que podamos hacerlo. Entonces, y ahí dice todo el mundo, se refiere a prácticamente toda la tierra, no solamente en nuestro contexto local de nación o departamento o zona geográfica ahí donde está la iglesia, sino que se refiere a todo el mundo. Entonces hay que aportar y darle el enfoque necesario a lo global también. Luego tenemos Lucas capítulo 24, versículos del 47 al 48. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Este es algo muy importante que se debe tomar en cuenta, porque hay personas que predican el evangelio de una forma así, ¿verdad? Que Dios es amor y que Dios salva por medio de Jesucristo al creyente. Y tal vez no explica ese tipo de cosas, que es necesario el arrepentimiento. Para que exista un arrepentimiento es necesario que la persona reconozca que es pecadora, que reconozca que está mal, aunque ante los ojos de Dios, o sea, la persona está expuesta al infierno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? O sea, si la mayoría de gente que no son creyentes, ¿verdad? Ellos se miran como personas buenas, o sea, dicen, yo no he matado a nadie, yo no, o sea, sí, a veces miento, pero mienten más otros políticos, ¿va? Y cosas así, y siempre se excusan, y sí, ante sus ojos se miran como que no son personas malas, ¿verdad? Pero en realidad sí, si nosotros nos vamos mandamiento tras mandamiento, nosotros los violamos, los corrompemos a diarios, todos de ellos, todos. Entonces, bueno, y las personas no le dan la divina importancia de que Dios es santo, 3 veces santo. La santidad de Dios es algo que es inimaginable para nosotros. Y nosotros al cometer pecado, pues, o sea, nos alejamos, nos distanciamos de Dios. Por eso era necesario que Cristo Jesús viniera para poder rescatar, para poder salvar lo que se había perdido. Y es eso, la capacidad del ser humano para poder ser aceptos ante Dios. Ahora somos aceptos en Cristo Jesús por medio de la fe. Bueno, entonces ahí dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El Señor pues ha prometido por medio de ese plan de salvación, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, de que Él nos iba a perdonar los pecados, porque ha sido imputado a Jesús. O sea, todo el peso de nuestra carga de los pecados Él lo llevó y Él pagó el precio por esos pecados. Entonces, por eso es que somos perdonados.
Y ahí nos dice, comenzando desde Jerusalén. O sea, ahí da a entender de que sí, es cierto, nosotros estamos ubicados en una zona geográfica como iglesia local, entonces partimos desde ahí hacia todo lo demás hasta donde se pueda llegar. Entonces, obviamente, eh, sería bueno de que entre las demás iglesias pudiéramos tener ese enfoque, ese lineamiento para poder apoyarnos unos a otros y así enviar más misioneros, más personas que evangelicen en otras partes del mundo en donde se requiere más, donde se requiere que exista el evangelio también, porque hay hijos de Dios que están por ahí, pues no están recibiendo la palabra. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dicen. Entonces, ahí, por ahí más adelante vamos a hacer referencia a eso, que hay un texto bíblico que dice que cómo oirán si no hay nadie que les predique. Entonces, sí es necesario que se haga esta obra evangelística y tiene que ver con lo que dice su palabra, o sea, la predicación tiene que ver con lo que dice su palabra. Ah, y pues los testigos de estas cosas pues son los que nos han dejado la Biblia con la revelación de Dios, la palabra de Dios con la cual nosotros podemos argumentar y es nuestro bastión, es el estandarte de la verdad, lo que tenemos en nuestras Biblias. Luego tenemos el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces vemos nuevamente ese plan de Dios para su iglesia, de que tenían que llevar esa palabra a más allá, tenían que hacer esa obra de evangelización um, como parte de la tarea específica que le ha dado Dios a la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Es necesario que nosotros lo hagamos. Luego tenemos Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto bien conocido, pero recibiréis poder. En este caso se refiere al Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ya lo hemos explicado varias veces, creo que todos estamos en contexto. También Romanos capítulo 15, versículos del 20 al 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Recordemos el contexto y el tiempo en el que él estaba, ¿verdad? Él quiso hacer muchas cosas, quiso predicar en muchas partes. De hecho, en sus planes estaba ir a España y pues al final no, bueno, muchos teólogos y estudiosos no están del todo convencidos si al final logró llegar a España o no. Pero el punto es de que en ese tiempo, pues el mundo conocido fue casi completado por la tarea evangelística de todos los apóstoles y en especial bueno, de estos enviados de Dios, como por ejemplo Pablo, que fue de los que trabajó mucho para la obra evangelística. Entonces, ahí se mira que el apóstol Pablo se esfuerza para predicar el evangelio. Y eso lo vemos reflejado en que él solo prácticamente sus libros, sus escritos forman parte es como una buena porción del Nuevo Testamento. Solo él escribió prácticamente una buena porción del Nuevo Testamento y se puede ver ese esfuerzo que hizo el apóstol Pablo. Y él no quiso, pues sí, o sea, no quiso edificar sobre un fundamento ajeno, sino que él quería hacer llegar este evangelio, estas buenas nuevas de salvación, a donde no se había predicado, de tal manera acelerar ese proceso de poder enseñar el evangelio, las buenas nuevas a más personas, para que más personas llegaran a sus pies, primeramente a los judíos, pero también a los gentiles, a los griegos, a toda aquel persona que Dios había destinado para salvación. Bien, tenemos
Esos serían los textos bíblicos. Entonces, quiero ver qué pasó aquí. Entonces podemos ver que el plan de Dios para todo el pueblo del mundo era, a nivel del Nuevo Testamento, que Dios por medio de su iglesia alcanza a todas las demás naciones. Entonces, si se fijan, siempre el enfoque de Dios ha sido eso, alcanzar a las naciones, a las demás personas, y no solamente enfocarse en su pueblo, por así decirlo, local, ¿verdad? Sino que se tiene que extender a más personas porque parte del pueblo está ahí afuera. Luego tenemos, ¿por qué quiere Dios que los pueblos del mundo le conozcan? Entonces, esta es una pregunta válida que uno puede hacerse, ¿verdad? De que por qué entonces quiere Dios que todos los conozcan. Aquí nos da una respuesta muy importante, porque Dios será glorificado cuando todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren por medio de Jesucristo. Y aquí solo hago hincapié en algo de que Dios realmente no es que nos necesite, o sea, en el sentido de que no es eh, de que Él nos creó para que Él se sintiera bien en su orgullo, para que sea glorificado y que, o sea, y realmente nosotros no somos tan especiales como creemos, ¿verdad? En el sentido de que, o sea, sí, definitivamente somos algo muy hermoso para nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él nos creó, pero en sí, o sea, no lo veamos así como que Él necesita de nosotros, sino que nosotros tenemos el privilegio de que nos creó, que existimos, y siendo Él nuestro Dios, o sea, Él merece toda la gloria y la honra, la glorificación por todos los siglos. Entonces, nosotros necesitamos de Dios, no Dios necesita de nosotros. Entonces, eso solo quería mencionarlo. Entonces, es en Cristo Jesús por el cual nosotros lo adoramos, porque Jesús es Dios. Una conclusión que se menciona aquí es que, y citando a George Werber, fundador de Operación Movilización, dice, creo que la meta más alta de todo creyente no es el evangelismo. Si bien el evangelismo es una tarea que nos ha delegado el Señor en la Gran Comisión, pero no es esa la meta más alta. Y ahí hace la mención, sino la adoración. Entonces, lo principal, nuestro propósito en la vida es la adoración a Dios, darle toda la gloria y la honra a Dios. Pero nuestra tarea principal es la evangelización. Aquí hay otra conclusión. John Piper, un pastor muy famoso, dice, la obra misionera no es la meta principal de la iglesia, nuevamente parecido al texto anterior. La adoración sí lo es. La obra misionera existe porque no hay adoración de todas las naciones. O sea que nosotros realmente hacemos la tarea de evangelización para que más personas puedan adorar a Dios. La adoración es lo principal, no la obra misionera, porque Dios es lo principal, no el hombre. A veces creemos que, como les digo, nos sentimos como especiales, importantes, y creemos que lo vemos desde un enfoque humano, ¿verdad? Que nosotros le hacemos un favor a Dios, y no es así. O sea, Dios puede predicarle a la gente por cualquier medio, hasta puede hacer hablar a una burra, pues, así como le pasó a Balaán cuando y fue a maldecir a Israel, ¿verdad? Que hasta la burra, el que estaba montado le habló el burro. Entonces, vemos que Dios es todopoderoso, Él lo puede hacer con quien quiere, como quiere, pero nos ha delegado esa gran responsabilidad a la iglesia. Entonces, es necesario que la cumplamos, y sabemos que lo vamos a hacer conforme a su propósito porque está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu, y vamos a ver más adelante unos versículos que hace referencia justamente a eso. Entonces, cuando se acabe esta era y los millones sin número de los redimidos se postren ante el trono de Dios, la obra misionera ya no existirá. Entonces, ¿qué más nos queda? Es una necesidad temporal, menciona John Piper, pero la adoración dura para siempre. Eso es lo que queda. Nosotros vamos a estar dándole
esa gloria, alabanza por los siglos de los siglos al Señor. Y obviamente hay muchas cosas que no sabemos del cielo, ¿verdad? No sabemos eh, qué es lo que vamos a hacer en concreto, porque alguien podría decir, ah, qué aburrido, ¿verdad? Estar todo el día, toda la noche adorando. Eso es según nuestra carne, es lo que nosotros pensamos estando nosotros aquí en la tierra, pero ya estando en el cielo, en la tierra prometida que nos ha dado el Señor, ese cielo y esa tierra nueva, eh, va a ser algo muy lindo, muy hermoso, porque ya no va a haber más llanto, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber muerte, ya no vamos a tener relación con el pecado. Yo hace poco le explicaba a una persona de que Dios es bueno totalmente, ¿verdad? Y nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa hacemos, o sea, obviamente no somos buenos, estamos alejados totalmente de Dios porque Dios es totalmente santo y nosotros somos, pues sí, fallamos, ¿verdad? Pecamos. Pero, ¿cómo se llama? Pero a pesar de eso, pues eh, Dios ha mostrado que ha tenido esa compasión con nosotros, sus hijos, y envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna por medio de la fe en Él. Entonces, bueno, entonces ese es el plan de salvación de Dios. Es algo temporal que estamos haciendo, la evangelización, pero llegará un momento en donde vamos a adorar en espíritu y en verdad, eh, por la eternidad a nuestro Señor. Perdón. Otra conclusión. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Este es un texto de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Podemos ver esa diversidad de personas que van a estar en el cielo, que están en el cielo en ese momento que está hablando del texto bíblico, uh, que son naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono, en la presencia del Cordero. Entonces, sí, esa es nuestra tarea y ese es nuestra, nuestro deber hacer. Eso es lo que debemos hacer como iglesia local. Entonces, como conclusión final, Dios quiere que todos los pueblos del mundo le adoren. Eso es nuestra meta, eso es lo que debemos de hacer. Una reflexión: ¿es más natural ver al mundo por un lente centrado en Dios o uno centrado en el hombre? Aquí la respuesta hasta puede ser retórica, ¿verdad? En el sentido de que ya sabemos la respuesta. Es más natural ver al mundo centrado en el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y el mundo nos odia o sea, el mundo prácticamente, Satanás tiene potestad temporal en tiempo y en espacio de este mundo, pero Dios está por encima de todo. O sea, al final Dios ha dado ese permiso a Satanás para que tenga dominio, pero es por un tiempo limitado y un espacio limitado. Entonces, eh, definitivamente, la mayoría de cosas que nosotros vemos en el mundo está centrado en el hombre, no está centrado en Dios. Entonces nosotros naturalmente todo lo vemos bajo ese enfoque del hombre y tenemos que estar luchando con nosotros mismos para poderlo ver con el enfoque de Dios. Podemos verlo en la política, en los países que están con el tema de la ideología de género, que están con el tema del aborto, que están con temas de esas cosas que la Biblia habla con claridad de eso, pues de todos esos temas. Y ahora se está volviendo cada vez más complicado y hasta se está volviendo una persecución el hecho de defender nuestra fe. Hay personas que hasta le bloquean las cuentas en YouTube o en Instagram o en otras por el hecho de decir la verdad, o sea, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es un tema bien complicado y el mundo muchas veces pinta esas cosas que van en contra de la palabra como una forma humanística, algo que lo pintan como que es algo bueno, pero hay caminos que para el hombre parecen correctos, dice en un proverbio, pero terminan siendo caminos de maldad, ¿verdad? O más. Otra pregunta: ¿qué tan diferentes fueran nuestras vidas si viéramos a Dios como el centro de todo?
sería totalmente diferente, ¿verdad? Pudiéramos nosotros realmente tener eso en nosotros de que Dios tiene control sobre todo. Por ejemplo, yo no debería de quejarme de nada. Si me pasa algo malo durante el día, yo no debería de quejarme, porque sabría de que Dios tiene control de todo y es soberano. Entonces tiene algún propósito sobre eso malo que me ha pasado. Eh, si yo tuviera esa mentalidad de que Dios es el centro de todo, entonces realmente yo haría todo lo necesario por cumplir, por hacer lo que me corresponde en esa misión de Dios, que es la evangelización, la gran comisión que nos ha dado. Entonces deberíamos hacer esta tarea, además de adorarlo, alabarlo, de poder agradarle por medio de la obediencia a sus mandamientos. Acordémonos que los 10 mandamientos, pues, es un resumen de toda la ley moral de Dios, y es en donde está mi relación vertical con Él. La forma en como yo amo a Dios es cumpliendo con esos mandamientos que son relacionados con el Padre, y la forma en como yo amo a mi prójimo es eh, cumpliendo esos mandamientos que son relacionados a mis relaciones horizontales, o sea, con el prójimo. Entonces ahí tenemos que sería bien diferente nuestras vidas si realmente estuviera en el centro de todo Dios. ¿Qué pasos podrías tomar para comenzar la implementación de ideas vistas en esta clase a nivel personal, de grupo pequeño y en la iglesia? Pues ahí es una pregunta personal de cada uno de ustedes. Sé que algunos, muchos estarán ya trabajando, o sea, estando sirviendo en algún ministerio relacionado a la evangelización. Pues está bien, o sea, y el hecho es de que nosotros um, tengamos ese sentir de que tenemos que aportar, o sea, tenemos dones, tenemos talentos que Dios nos ha dado y tenemos que servirnos unos a otros. Tenemos que saber de que hay una tarea que ha sido encomendada a la iglesia y nosotros no estamos fuera de la iglesia, somos parte de la iglesia, por tanto, debemos de cumplir ese propósito de adorar a Dios y tenemos que cumplir nuestra tarea de evangelizar. La lección número 3 habla sobre Dios y su mundo. Acordémonos, Él es el creador de todo y Él ha hecho todo conforme a lo que Él quiso y lo hizo bueno. Entonces aquí en un texto bíblico de Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, la parte A, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí vemos una cadena de preguntas retóricas que indican esa necesidad que tenemos, bueno, esa necesidad que tiene el mundo de oír la predicación, de oír la palabra, las buenas nuevas de salvación. Y, eh, y esa necesidad debe de ser cubierta por nosotros que somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero obviamente todo tiene su respectivo orden. Hay personas que han sido llamadas para eso. Y esas personas que son llamadas deben de tener lo necesario para poder predicar esa palabra, ese evangelio. Y para poderlo predicar deben de ser enviados, deben de llegar hasta donde deben de llegar. Y entonces esas personas, al recibir esa palabra y por medio del Espíritu Santo, que les permite poder entenderla y poder recibirla, entonces llega el arrepentimiento, llega la fe y hay salvación, un nuevo miembro de la familia de Cristo. Entonces ese es el texto base de esta lección y vamos a ver algunos objetivos. En este caso, el primer objetivo dice lograr una nueva perspectiva y aprecio por los pueblos del mundo. O sea, tener esa sensibilidad de poder ver que en otros países no son igual que aquí, por ejemplo, de que podemos leer con libertad la palabra de Dios, la Biblia, podemos reunirnos, podemos estudiar su palabra y no hay ningún problema, mientras que hay países en donde hay persecución todavía. Irak, Libia y creo que hay otros por ahí, ya vamos a hablar sobre algunos países
más adelante. Y es necesario que nosotros tengamos ese conocimiento de que existe esa situación en el mundo. Hay personas también que tal vez no, o sea, sí tienen de alguna forma acceso al Evangelio, pero no es lo suficiente como para que se interesen. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad, ese aprecio por esos pueblos del mundo que realmente necesitan del Evangelio. También otro objetivo es lograr un valor más profundo del contenido y poder del Evangelio para cambiar las vidas. Al final, pues, acuérdense que durante la conversión de la persona, cuando se hace nueva criatura, eh, hay una transformación, hay algo que hace clic en las personas y no es que sea de la noche a la mañana de que ya es santo, ¿verdad? Totalmente, pero por lo menos hay una concepción de pecado, o sea, reconoce que está mal la persona espiritualmente hablando, que estaba muerto en sus delitos y pecados, y que en Cristo Jesús, por medio de la fe, encuentra la salvación y vida eterna. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer esa transformación de que si antes robaba, pues ya va a dejar de robar o hasta deja de robar de una sola vez y así, ¿verdad? Hay cosas que van paulatinamente, pero el hecho es de que cambia vidas. O sea, hay personas que de entrada, o sea, al recibir el Evangelio, al nacer de nuevo, dejan, por ejemplo, algún vicio o, o cambia su perspectiva de la vida. Tal vez una persona intentó matarse y al recibir la palabra, pues reconoció su gran error y ahora ni cerca se le ocurre esa idea, cosas así, ¿verdad? Hay que lograr encontrar, ver ese valor profundo que tiene el contenido y el poder del Evangelio para cambiar las vidas. También otro objetivo es entender y cimentar en nuestra conciencia el principio clave de necesidad versus accesibilidad. Esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es de que en el mundo hay necesidad del Evangelio y definitivamente hay muchos países, muchas personas que no tienen o sea, que tienen esa necesidad de poder oír las buenas nuevas de salvación, porque obviamente que se pierda un alma es feo, ¿verdad? Es malo, o sea, es malo para nosotros, ¿verdad? Pensar eso, ¿verdad? Que hay almas que se están perdiendo y nosotros no estamos haciendo nada. Pero también está la accesibilidad, o sea, qué tan accesible es el Evangelio en esos lugares. Es poco, es nada, o es bastante. Por ejemplo, aquí en América es bastante la accesibilidad que se tiene al Evangelio, ¿verdad? Porque hay bastantes iglesias evangélicas, hay bastante cristianismo, pero hay países en donde hay una necesidad muy grande. Otro objetivo es lograr una mayor motivación de parte de cada persona para llevar a cabo el plan de Dios, que todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren por medio de Jesucristo, lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces es un motivante, uno de los objetivos de que las personas puedan hacer posible, bueno, se va a hacer porque se va a hacer, pero que seamos parte de ese plan de Dios. Bueno, una mirada a los pueblos del mundo. Esta información creo que es del 2016, entonces probablemente no sea lo más actualizado que tengamos, pero sin embargo, nos da una idea de cómo están las cosas. Entonces, aquí dice 2.9 millones de personas viven donde hay poco o ningún acceso al Evangelio. 2.9 mil millones. Es bastante gente, ¿verdad? Y las buenas noticias, o sea, el Evangelio, ha llegado a 4.6 mil millones. O sea, que viven donde hay acceso al Evangelio. O sea, estamos hablando de la accesibilidad del Evangelio. Hay lugares donde el cristianismo ni se puede mencionar, ¿verdad? Son generalmente de la religión islámica, son musulmanes y a veces son muy radicales, o tal vez puede ser una tribu en donde tal vez ellos creen en el hinduismo o en otro tipo de religiones y el cristianismo no está presente, no hay una accesibilidad. Entonces, 2.9 mil millones viven donde hay poco o ningún acceso al Evangelio. Es un dato bastante grande. Tomando en cuenta que en esta fecha la del total de la población mundial era de 7.5 mil millones. Entonces hay un mapa
en donde se muestran con algunos puntitos entre pequeños y grandes, eh, por edades. Quiero ver menos de 19, entre 20 y 34, 35 y 59, y así. Podemos ver la distribución de esa población que está pendiente por que el Evangelio pueda ser accedible. Entonces, 2.9 mil millones de personas, ¿a dónde viven? ¿A dónde está ese porcentaje, esa cantidad de personas en donde no ha entrado el Evangelio como debiera? O sea, no porque Dios no lo puede hacer, sino que porque Él tiene su propósito y nosotros debemos de hacerlo, o sea, porque es tarea de todo el cuerpo de Cristo el enfocarse también en este fragmento. Entonces aquí el material les dice que la ventana 1040, que es como se le conoce, es como una ventana imaginaria que se extiende de los 10 grados al norte del Ecuador, esto mediante un mapa, ¿verdad? Acuérdense que el Ecuador es como la mitad de, de todo, ¿verdad? El mundo. Entonces se extiende de los 10 grados al norte del Ecuador a los 40 grados al norte del Ecuador, desde la costa occidental de África hasta la cuenca del Pacífico. Es el área donde se encuentra el 95% de los pueblos no alcanzados, los que tienen poco o nada de acceso al Evangelio. Y es un dato bien curioso, bien extraño, de que justamente por aquí se desarrolló prácticamente los acontecimientos del Señor Jesucristo, los acontecimientos del pueblo de Israel. Muchas de estas zonas, o sea, han tenido un acercamiento con la palabra de Dios de alguna forma, ¿verdad? Han oído los hechos de Dios en Egipto y bueno, o sea, hay lugares donde sí es más complicado, por ejemplo en China, ¿verdad? En partes de África, pero en fin, o sea, es bien curioso de que en esta zona se ve esta situación en donde la accesibilidad al Evangelio es poca y casi nula, pero sin embargo es una realidad que debemos de tomar en cuenta. Entonces es prácticamente esta zona que vemos por aquí. Y los que están rayaditos son los países menos evangelizados y los que están así lisos, países en la ventana. Entonces esto es la ventana 1040. Entonces siempre en el contexto de que dónde viven ese 2.9 mil millones de personas, la población de América del Norte es aproximadamente de 578 millones, es bastante. Si le sumamos bueno, en el caso de América Central y Sudamérica, tienen unos 422 millones, dando un total entre estos dos, o sea, de toda América, de un aproximado de 1.000 millones. Duplicar esa cifra todavía no igualaría los 2.9 mil millones en la ventana 1040. O sea que realmente es bastantes personas que tienen esta necesidad del Evangelio, en donde no es accesible por ellos el Evangelio. O sea, la necesidad está ahí, pero la accesibilidad de este Evangelio es casi nula. Entonces, lo anterior significa que casi 4 de cada 10 personas en el mundo tienen poco o nada de acceso al Evangelio. Todavía hay bastantes personas en esta situación, entonces debemos de hacer algo. Una mirada de los pueblos del mundo a través de los ojos de Dios, perspectiva número 1. Un mundo vista en 3 perspectivas. Vemos que hay países, hay 203 países, hay etnias en el mundo, 16.700, son un montón. Y en individuos hacen un total de 7.5 mil millones y obviamente creciendo. Esta información es de 2016, imagínense ahorita, ¿verdad? Ahorita ya quizás estamos llegando a los 8 mil millones. Dios no ve países en sí, geopolíticos, sino que ve grupos étnicos. O sea, y da el ejemplo de China, ¿verdad? Que ahí hay una geopolítica, pero ahí hay un montón de grupos étnicos. Por ejemplo, están los
bueno, no sé cómo se dice realmente, ahorita lo voy a leer así como lo veo, ¿verdad? Han, cantonés, Hakka, manchú, tibetano, lisú, laú, uigur y etcétera. Y hay una gran cantidad de etnias donde tienen su propio idioma muchas veces y pues tienen sus propias ideologías, tienen sus propios conceptos de Dios y pues ahí no ha llegado muchas veces el evangelio en muchas de esas etnias o el acceso es bien poco. Entonces hay mucho trabajo que hacer, aunque China, dicho sea de paso, actualmente está teniendo una persecución, sí, pero eso ha hecho que se fortalezca más y que crezca más en número el cristianismo. Es un fenómeno que se está dando bien extraño ahí en China. Y es algo que, bueno, Dios trabaja de formas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Que nosotros que aquí en América el cristianismo es más popular, es más grande, por así decirlo, la presencia, se da un fenómeno aquí en nuestra América de que hay mucho falso maestro, hay mucha, eh, ¿cómo le diría? Tibieza en el mundo cristiano. Entonces, y curiosamente nosotros no tenemos persecución, no, por lo menos no la vivimos como lo viven otros países. Y China, que está siendo bien reprimido a los cristianos por este tipo de persecución, están creciendo en número los cristianos de allá. Entonces, ese es un detalle que hay que tomar en cuenta. Otra perspectiva, una mirada a los pueblos del mundo a través de los ojos de Dios. Una perspectiva mide la respuesta de salvo o perdido. Entonces, Dios ve grupos étnicos alcanzados y no alcanzados. Una perspectiva nueva y más estratégica mide la accesibilidad. Creo que está un micrófono abierto. No sé si alguien quería hablar, comentar algo. Solo una observación, hermano, de que, vaya, sí tenemos que ir a todas las naciones y hacer discípulos. O sea, no es fácil. Hacer discípulos es otra cosa, ¿verdad? O sea, evangelizar, por ejemplo, ir al centro de la ciudad, hablarle a la gente, qué vas a hacer si te morís mañana, te gustaría aceptar a Cristo como tu Salvador personal, hacer evangelismo, pero de ahí viene hacer discípulos. O sea, yo creo que ahorita, en este año y medio que hemos pasado, sí se está llevando a cabo el mandamiento, ¿verdad? Que es hacer discípulos. No es solo que hayan aceptado a Cristo y después sí, probablemente el Espíritu Santo ya está en ellos y hace el trabajo, la buena obra que empezó el Señor la va a finalizar. Sin embargo, yo creo que, digamos, el amor empieza en la casa, ¿verdad? Yo pienso que sí hay que enviar a gente a Rumanía. Estaba viendo que había una pareja de la iglesia que ha ido ¿cómo se llama?, de misionero, pero también yo creo que aquí en El Salvador debería haber una iglesia Miramonte en cada departamento. Sí. Y pues para no sentirse mal, porque digamos, ¿qué tal si usted, hermano, digamos, está predicando la palabra, pero en su casa casi no pasa, no está haciendo discípulos en su casa? O sea, primero es la casa, siento yo, Sí, y después conquistar el mundo, ¿va? sí, sí, muy buen punto, hermano. Sí, definitivamente, por eso es que se dice en Hechos 1:8, ¿verdad? Que van como en un orden, ¿verdad? Que Jerusalén, Judea, Samaria, ajá, o sea que lleva como una forma de expansión, ¿verdad? Que por eso Ah, no se puede descuidar lo local, ¿va? Comenzando desde Jerusalén, dice otro texto bíblico. sí, yo pienso que debería haber una iglesia Miramonte en cada departamento, Sí, fuerte, o sea, evangelizadora, que hiciera discípulos aquí. Y por supuesto que estos después conquistarán el mundo con el Evangelio. sí, sí, de hecho, ajá, o sea, Dios hace
su obra como Él quiere, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos podemos ver que a raíz de una persecución, los cristianos se fueron de Jerusalén y bueno, algunos llegaron a Antioquía y Macedonia, predicaron el evangelio y la gente se convertía. O sea, y ahí se vio como que la obra misionera, ¿verdad? Que fue sin querer queriendo, por así decirlo, pues fue a causa de una persecución. Entonces Dios hace conforme a su propósito, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo esfuerzos para evangelizar. eh, bueno, la iglesia está dando su granito de arena, ¿verdad? Tanto aquí en lo local, por ejemplo, hay una obra ahí en Sensunte, hay otra obra en Versalles, entiendo yo, y así, ¿verdad? Se está tratando de, la iglesia está tratando de hacer eso. Y es importante lo que dice, o sea, que hay que guardar un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio entre lo local y lo global. Entonces, y obviamente empezando desde la casa, que, o sea, definitivamente uno de los suyos tiene que ver de qué forma también predicarles el evangelio. Nosotros como hombres pues tenemos una responsabilidad bien fuerte y no es que las mujeres están, no, ¿verdad? Pero en teoría el hombre como cabeza del hogar debería ser el que enseñe y esté al pie del cañón, por así decirlo, para las cosas de Dios, ¿verdad? Para buscarlo, para poder tener encuentros eh, devocionales en familia. Entonces es difícil toda la tarea de evangelización, ¿verdad? Pero sin embargo sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que Dios hace las cosas bien, ¿verdad? O sea, cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Y lo hace inclusive con nosotros que somos, pues, tenemos nuestros errores, nuestros problemas, nuestras debilidades. O sea, somos como vasos de barro y que tenemos algo muy preciado, que es el Evangelio, para compartir con otros. Gracias, hermano, por el comentario. Bien, bueno, ya son las 9. Vamos a terminar solo este slide. Ah, entonces dice, una perspectiva y más estratégica mide la accesibilidad. Entonces aquí tenemos los alcanzados y los no alcanzados. Los alcanzados son los grupos étnicos que tienen acceso al evangelio, de alguna forma. O sea, no necesariamente todos son cristianos, ¿verdad? Pero por lo menos tienen una forma de poder tener una Biblia, por ejemplo. O tienen una forma, o sea, tienen alguna su iglesita por ahí, entonces es posible que pueda llegar el evangelio. Mientras que los no alcanzados son grupos étnicos que tienen poco o ningún acceso al evangelio, o sea que prácticamente no hay iglesias, no hay Biblias, o sea, o conseguir una es sumamente difícil. Entonces hay que notar esa diferencia entre la necesidad y la accesibilidad, y ahí se menciona, piénselo, aunque toda la gente necesite el evangelio, porque es la salvación, estamos hablando de algo sumamente importante, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar cuando nosotros muramos, ¿verdad? O sea, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Si en el reino de Dios o en el castigo eterno, ¿verdad? Entonces es algo bien fundamental, algo bien necesario y el Evangelio nos da una respuesta a ello. Entonces es una necesidad que existe, pero este no es igualmente accesible a toda la gente. Por eso es que vemos la necesidad versus la accesibilidad. Bien, vamos a continuar entonces la otra semana. Nos quedamos, nos hace falta un poco para terminar la lección número 3. Pero bueno, no sé si tienen algún comentario final, hermanos. Voy a poner el cargador para mientras. Nada más es, hermano, de que así como en la iglesia de Sensunte, se le está ayudando para que construya la iglesia, etcétera, etcétera. Así pienso que tendría que ser, tener a más gente en cada departamento y así ir haciendo. Es que lo difícil, o sea, Dios nos ha encomendado algo que no es nada fácil. Por ejemplo, imagínate, yo llevo a un amigo, se convierte, va, y de ahí tiene que venir a avance. Ese es el camino, o sea, no es solamente que se va a convertir, sí está bien que se convierta, porque Dios hará la obra en él, ¿verdad?
Dios se va a encargar. Pero hacer discípulos, o sea, llamarlo, digamos, o enviarle un WhatsApp, amigo, te espero en la iglesia, ahí voy a estar, nos echamos un café, y entonces hacer discípulos, eso como siento yo que es como hacer a alguien de su familia, siento yo que es. Sí, 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 tiene razón, hermano. La verdad que, o sea, la evangelización es una parte, ¿verdad? De todo el proceso de la Gran Comisión. El discipulado es otro rollo, ¿verdad? Tiene que Es ver. otra cosa. Ajá, Por ajá, ejemplo, usted lo que está haciendo con nosotros es hacernos discípulos de Cristo. Y después de estudiar año y medio, pienso que tenemos conocimiento y ya lo podemos compartir, ¿verdad? Así es el efecto multiplicador. así es. Eh, pero fíjese que, por ejemplo, sí tendríamos que llevar un amigo cada vez que se pueda, invitar y llevar a una persona que conocemos, ¿verdad? Que primero Dios se convierta y de ahí ya tenerlo de discípulo, pues, ¿verdad? Sí, sí, hermano. La verdad que es una tarea bien difícil, humanamente hablando. Dios hace las cosas, como le digo, o sea, perfecta, ¿verdad? Y Él cuando quiere hacer algo, lo hace. O sea, si nosotros, pues, si nos utiliza a nosotros, realmente es porque tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y quiere que seamos parte de su Sí, pero es plan. que Dios nos ha mandado a nosotros a hacerlo, o sea, ahí sí que no Ujú. hay vuelta de hoja, pero lo que quiero decirles que sí, digamos, tenemos que tener esa actitud de Pablo, de Cristo, como andaba con los 12, ¿verdad? O sea, tarea a tiempo completo de Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, 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 no, ajá, definitivamente es una tarea bien difícil que cada uno tiene que aportar lo suyo, ¿verdad? Yo no sé, o sea, siento que muchas veces no he logrado cumplir eso. Yo fíjese que yo doy clases ahí en la universidad y yo trato de darles una reflexión cristiana a los estudiantes cada vez que empiezo las clases. Y en varias ocasiones yo los he invitado a algún evento que hay en la iglesia para evangelización. No sé, de vez en cuando hay así, ¿verdad? Como una cena, un almuerzo, eh, pero generalmente nunca llegan, pues. Entonces sí, es bien difícil, es quizás una tarea que el Espíritu Santo es el que la hace, pues, y tal vez yo quiero creer de que de alguna forma, indirectamente, esas reflexiones que yo les doy a los estudiantes, de alguna forma les entra, ¿verdad? Poco a poco. Claro, es que Dios va a hacer el resto, Dios, o sea, Ujú. Dios, es que no es uno, sino ahí donde está el poder es en la palabra de Dios, porque ahí está Cristo en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios va a germinar como Dios quiera y cuando Él quiera, porque Él puede convertir a cualquiera bien, rapidísimo, le da vuelta en dos patadas y después una persona puede ser totalmente transformada. Ujú. Sí, Así tenemos, que está haciendo bien, hermanos, va bien. vamos bien. Sí, bueno, gracias hermano por los comentarios y pues Vamos sí, bien, hermano. sigamos adelante. Bueno, Pues sí, ujú. eso es lo Bueno, que tenemos que hacer, pues. exacto. Bien, entonces muchas gracias, hermanos. No sé si hay otro comentario o algo más que mencionar. Creo que la otra clase, creo que ahí terminamos, pero no estoy seguro. Ya vamos a ver con el hermano Javier la jornalización, pero sí, ya estamos finalizando. Entonces, nos quedamos hasta aquí, hermanos. Y pues, no sé, hermano Javier, si ya termino orando. Sí, sí, hermano. Sí, excelente. Ah, va, de acuerdo. Entonces vamos a orar, Bueno, hermanos. bueno, gracias ahí a todos, hermano. Gracias. Bien. Padre nuestro, te alabamos, te adoramos, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, nuestros problemas, pues tú haces cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder centrarnos, Señor, en tus deseos, en lo que tú quieres,
que podamos hacer la obra que quieres que hagamos, Señor, para que lo hagamos con excelencia y de la mejor manera. Te pedimos, Señor, que nos pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos, Señor, guía y dirección. Ordena y endereza nuestros pasos, Señor, para que podamos servirte de la mejor manera, para que podamos compartir con otros sobre tu palabra, Señor. Poder contribuir para las obras, Señor, misioneras y poder hacer lo que nos corresponda hacer para poder formar parte de este plan, Señor, de salvación que tú has delegado en tu iglesia, Señor, como tarea principal y que principalmente, Señor, podamos adorarte con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerza, que te amemos y te adoremos, Señor. Te rogamos, Señor, que todo salga bien en el resto del día, guarda nuestra entrada, nuestra salida, bendice, Señor, las familias representadas aquí, danos salud, danos fuerza y energía para seguir adelante, Señor. Bendice todo lo que hacemos, bendice la obra de nuestras manos, Señor. Gracias te damos por todo, en tu nombre hemos orado y te damos las gracias por todo lo que haces, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiga, nos vemos.